Bien, buenos días con todos. Mi nombre es Manuel Núñez, soy del equipo de currículo de la DGDAR. Vamos a tener este espacio muy demandante, muy desafiante, de una hora para poder compartir con ustedes algunas ideas que consideramos que son claves para este buen inicio del año escolar. Decirles también que este webinar está articulado, vinculado con el que vamos a tener también en este mismo horario el día de mañana. Entonces, quisiera que vean estos dos webinars como parte de un todo. Un poco para entender el proceso lógico, lo que vamos a hacer en este primer webinar tiene que ver con el proceso de planificación, pero una planificación orientada al desarrollo de competencias. Sabemos que todo lo que tenga que ver con competencias es un desafío para todos nosotros como docentes, como directores. Entonces vamos a ver de qué forma estos procesos con los cuales nosotros estamos tan familiarizados, los podemos, digamos, ajustar para que apunten a lo que queremos, que es precisamente el desarrollo de competencias. En una segunda parte de este mismo webinar vamos a hablar sobre algunos aspectos claves en relación al diseño de situaciones significativas. ¿De acuerdo? No son orientaciones, no es un recetario, pero sí va a ser un espacio, creo, interesante para nosotros, para poder mirar nuestra propia práctica, ¿no? Después de algunos años de implementación del currículo, cómo es que nosotros en la práctica venimos realmente diseñando estas situaciones significativas y qué filtros, digamos, qué preguntas nos podríamos hacer a nosotros mismos para poder constatar y garantizar que estamos realmente frente a una situación significativa o no. El día de mañana, me anticipo, nos vamos a concentrar en el proceso subsiguiente, ¿no? Hemos planificado, hemos diseñado situaciones significativas y lo que corresponde ahora es evaluar. Evaluar no solo al final, sino durante todo el proceso. Así que el webinar de mañana va a estar, como les digo, conectado con esto y va a estar centrado en los aspectos de la evaluación. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a empezar entonces indicándoles también que en lo posible utilicemos el chat para poder hacer algunas preguntas y hacer algún corte de repente a la mitad del webinar para poder responder algunas de ellas. Vamos a empezar, como siempre, había olvidado de decir eso, vamos a utilizar casos en donde podamos nosotros poder analizarlos y a partir de ahí obtener algunas conclusiones. El primer caso que quisiera compartir, la primera situación, tiene que ver con esta primera parte de planificar para el desarrollo de competencias y tiene que ver con qué concepto tenemos nosotros de planificación. Entonces, para eso, estoy compartiendo ahí una imagen en donde a la derecha vemos un cuaderno, ¿no? Un cuaderno sencillo, con unos apuntes de una maestra o de un maestro, y por otro lado tenemos algo mucho más estructurado, ¿no? En versión digital, con colorcitos y todo lo demás. Y lo primero que quisiera es que nosotros pudiéramos mirar nuestra propia práctica y contrastarla con lo que vemos ahí. Cuando nosotros pensamos en planificar, ¿a qué se parece eso que llamamos planificación? ¿A lo que está a la izquierda, a esa especie de formato? ¿O se parece más bien a lo que está a la derecha? ¿Qué caracteriza lo que está a la izquierda y qué caracteriza lo que está a la derecha? ¿Qué consideran que es más valioso? De repente a ustedes les puede parecer que, wow, lo de la derecha es demasiado caótico, en cambio lo de la izquierda, ¿no? Está mucho más estructurado y consideran valioso precisamente eso. Entonces, a ver, vamos interactuando un poco en el chat. Estoy acá viendo el chat del Facebook. ¿Qué opinan en relación a eso? Mientras tanto, vamos analizando. A la izquierda vemos que la maestra o el maestro ha puesto la competencia que quiere desarrollar, ha colocado las capacidades y esas capacidades seguramente los podrán reconocer son las capacidades obviamente de la competencia. Así que básicamente ha copiado lo que está en el currículo y lo ha colocado en ese papel, ¿cierto? Después viene una secuencia de actividades con inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Y después vienen unos criterios de evaluación. Seguramente el formato continúa, solamente estamos mostrando la primera página. Y cuando nos percatamos de los criterios de evaluación, vemos que dice expresa con diversas representaciones el lenguaje numérico, su comprensión de la fracción. Seguramente no todos estamos familiarizados con eso, pero aquellos que sí reconocerán posiblemente que eso es
una parte, digamos, del estándar. Así que lo que la maestra ha hecho, o el maestro, nuevamente es copiar ese estándar y colocarlo en el rubro criterios de evaluación, ¿no? Entonces, aparentemente nosotros tenemos aquí una planificación, o lo que nosotros llamamos una planificación. Lo que habría que ver es cuestionar si esta planificación tan ordenada y aparentemente tan robusta conduce efectivamente al desarrollo de competencias. Como habrán visto, en muchos de los pasos que he descrito, por ejemplo, al completar la sección capacidades o al completar la sección criterios de evaluación, los maestros usualmente copiamos y pegamos. Entonces, habría que cuestionar si ese acto de copiar y pegar de un documento a otro ya implica un verdadero proceso de planificación. ¿De acuerdo? Ahora, veamos el otro lado. Acá Ruth nos dice que la derecha es más valioso, dice preguntas, que muestran sus preocupaciones. Ok, acá hay algo interesante. Pero lo de la derecha es súper caótico, ¿no? Es realmente un borrador, ¿no? Es un boceto. Sin embargo, coincido con Ruth en que lo que está a la derecha, si bien no es tan ordenado como lo otro, refleja un proceso de la maestra, un proceso más propio, ¿no? Se hace preguntas, ella misma se responde, o el maestro, ¿no? ¿Qué competencia quiero promover? Coloca ahí la competencia, después se hace algunos apuntes, dice que esto es resolver, pero también es formular, y pone ahí una especie de llamada de atención para sí misma, se pregunta qué situaciones puedo plantear, plantea algunas y va analizando una tras otra hasta quedarse de repente con la que mejor se adecúa, según él o ella, y comienza a pensar, ¿no? De una manera que no es una manera lineal, no es un conjunto de pasos que sigue, sino que comienza a hacer estos borradores que seguramente va a ir ajustando, ¿no? A medida que va teniendo sus ideas más claras. Entonces, si nosotros nos preguntáramos, y a ver, quisiera que participen ahí en el chat, ¿cuál de estas? No es una pregunta que podamos responder tajantemente, ¿ya? Es una pregunta que tiene mucho grado de arbitrariedad, de conjetura, porque nos basamos simplemente en una imagen. Pero si nosotros pudiéramos mirar estas dos formas de entender la planificación, ¿cuál de ellas consideran ustedes que tendría tal vez más impacto en el aula? ¿Cuál estaría más orientada a aprendizajes efectivos en el aula, en los estudiantes? ¿Cuáles, en suma, tendrían más probabilidad de desarrollar competencias? Este formato tan cuidado, pero que está compuesto de muchas secciones de copiar y pegar, o esto que está a la derecha, que tiene que ver más con un proceso más creativo, ¿no? Con mayor complejidad, en donde la docente o el docente está más involucrado en términos de cómo mezclar su experiencia, su dominio conceptual, ¿no? Sus lecturas, de repente los cursos que ha llevado, etcétera, etcétera. Entonces, la primera idea que queríamos compartir es que planificar no es un acto o no es el acto de completar un formato. Desde luego, el formato podría servir incluso a la maestra de la derecha cuando ha completado este proceso medio caótico al inicio y quiere poner, digamos, de forma ordenada sobre el papel el producto de ese proceso. Entonces, por supuesto que un formato más ordenado les convendría a todos. El asunto es que la maestra o el maestro de la derecha complete ese formato como etapa final, digamos, como para poner, digamos, en orden todo este proceso que ya ha desarrollado. No es el punto de partida, ¿no? No es completar el formato. Entonces, esa idea creo que es importante. En este webinar que tenemos, como había mencionado, tan poco tiempo, el desafío es escoger aquellas ideas que podrían ser claves y con mayor potencial para el trabajo que ustedes van a tener a lo largo del año. Entonces, quisiera que nos pudiéramos quedar, perfecto, a la derecha, muy bien, acá hay un acuerdo, no voy a decir unánime, porque tampoco hay tantos comentarios, pero los que leo se decantan por la derecha. Pues volviendo a la idea, pensemos en este año en que el acto de planificar ya no es llenar un formato.
El acto de planificar tiene que ver con un proceso mental complejo, creativo y que no es lineal, que vas a tener que hacer una serie de ajustes. Y en donde vas a incorporar, como se dice, los intereses de los estudiantes, pero también tus propios intereses, porque uno puede contagiar y transmitir también a los estudiantes aspectos que sus estudiantes de repente no conocen, pero que si tú lo trasladas al aula de una buena manera, si tú creas condiciones, puedes generar interés también en ello. Entonces, por eso se dice que es un proceso complejo. No porque sea difícil necesariamente, pero sí porque se introducen muchas variables. Entonces, la primera idea que quería compartir con ustedes, y espero que me esté haciendo, me esté dejando entender, es precisamente dejar de pensar en planificar cómo completar un formato. Y eso va a implicar que miremos nuestra práctica todos, docentes, directores, especialistas, ¿no? Si nuestro interés está solo en el formato, pues obviamente el docente va a estar pensando solo en completar el formato. Entonces pensemos también en otras posibilidades, pensemos en lo verdaderamente importante para los estudiantes. Ahora, si deseamos promover el desarrollo de competencias, que fue lo que habíamos anunciado, ¿por dónde deberíamos partir? Y yo sé que aquí muchos podemos tener el prejuicio de que los aspectos teóricos no son relevantes. Y puede que tengas razón si es que tú consideras que los aspectos teóricos son información de autores, fechas, escuelas o cosas por el estilo. Pero sí creo que es importante que nosotros entendamos algunos conceptos claramente. Por ejemplo, si yo quiero promover el desarrollo de competencias, ¿cómo podría hacerlo si no tengo clara idea de qué cosa significa ser competente? Y no me refiero a leer la definición del currículo nacional, me refiero a entender realmente qué cosa significa ser competente. Entonces, para no insistir en lo mismo y reiterar con la definición, les voy a plantear algunos casos. Acá tenemos el caso de Antonio, que es un maestro de 5º grado. Dice que viene enseñando a sus estudiantes qué son las expresiones decimales, su notación y cómo operar con ellas. ¿De acuerdo? Miren en qué está centrado Antonio. Está centrado en enseñar qué son las expresiones decimales, cómo se registran, ¿no? Cuál es su notación y cómo se opera con ellas. Imaginemos un poco el escenario de lo que ocurre en la clase de Antonio. Luego dice, después de algunas semanas, siente que por fin sus estudiantes dominan estos conocimientos y habilidades. Eso dice mucho de sus procesos de evaluación. Él siente que lo domina. De qué manera él confirma que dominan o no, no lo saben, pero es lo que él percibe. Sin embargo, a la hora de recreo dice, nota que muchos de ellos, al comprar en el kiosco, tienen dificultades para calcular el vuelto. Entonces, ahí en la pizarrita, como ven, los precios están con expresiones decimales, y acá vemos la cara de los niños un poco conflictuados, un poco confusos, seguramente tratando de entender si han recibido el vuelto correcto o no, o cosas por el estilo. Entonces, ¿qué tanto nos vemos reflejados en una situación como esta? Porque tenemos que hacer un ejercicio de honestidad, ¿no? Profesional. En cierto modo, nuestras clases se parecen a las de Antonio. Estamos corriendo el riesgo de que nuestras clases se parezcan a las que muestra Antonio. Clases en donde se enseñan, digamos, conceptos, algunos conocimientos que son fundamentales y que nadie dice que no deben enseñarse, pero que les falta algo, ¿no? Le falta un ingrediente. Los chicos saben escribir expresiones decimales, saben operar, pero echamos en falta algo fundamental. Lo saben en el aula, pero fuera del aula parece que no son capaces de utilizar eso que han aprendido en un problema real, en una situación real. Yo diría que el enfoque por competencias es simplemente eso, un énfasis. Si tú trabajabas y pensabas que los conocimientos eran importantes, por supuesto que son importantes y hay que seguir pensando en ello. Desde luego eso no implica pensar que hay que enseñar de manera memorística o no, pero el rol del conocimiento sigue siendo fundamental en la escuela. Lo que está cambiando con el enfoque por competencias, más que un cambio, es un añadido, es un énfasis. Es decirte, a ti como docente, no te quedes solamente en conocimientos, no te quedes simplemente en
enseñar a operar, en este caso pensando en matemática, sino que desarrolle en tus estudiantes la capacidad de que esos conocimientos los pongan en juego en situaciones reales, ¿no? Ese es básicamente, si me pidieran resumir, digamos, el enfoque por competencias, básicamente esa es la idea esencial. La idea es que desarrollar competencias va más allá de construir conocimientos, habilidades o actitudes, ¿no? Acá dice Nancy Izquierdo, aplicar en la vida cotidiana, Rosa Aguilar, utilidad para la vida. Exacto. Ahora, ya sabemos qué hay que hacer. Mejor dicho, sí, sabemos qué hay que hacer, pero la pregunta sería ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Desde luego creo que todos estamos de acuerdo que el medio idóneo para lograr eso es precisamente enfrentar al estudiante a situaciones retadoras y a situaciones que sean realistas. Eso lo vamos a ver con más detalle en algún momento en este webinar. Pero un poco me adelanto a pensar en el cómo, ¿de acuerdo? Antes de eso, vamos a pensar en otro caso. Es el mismo Antonio. Es Antonio que tenía este problema con las expresiones decimales de sus estudiantes, ¿no? Que no lograban hacer esta conexión con problemas reales. Y este Antonio, dando muestras de mucha apertura, dice, ok, entendí la idea. Hay que poner estos conocimientos, estas habilidades y estas actitudes en acción. Mira que Antonio es un docente, como te digo, con apertura, con flexibilidad. Dice, está bien, sí, me he dado cuenta de que me faltaba algo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner en acción esos conocimientos. Así que les dice a los chicos, los sorprende, dice ahí. Les dice, una mañana, ¿no? Sorprende a sus estudiantes y les plantea la idea de salir del aula con winchas para medir la losa deportiva del colegio. Esto ya lo hemos compartido en algún espacio formativo, pero me parece que refleja bastante bien muchas de las cosas que pasan en nuestra escuela. Y está bien que la podamos, digamos, discutir. Miren lo valioso que plantea Antonio, es salgamos del aula, vamos a medir la losa deportiva. Yo me imagino, como dice el caso, el entusiasmo de los chicos, ¿no? Imaginen su propia experiencia de ustedes, no como docentes, sino como estudiantes, ¿no? Cuando eran estudiantes y el profesor les decía, salgamos, no importa dónde, ¿cierto? La sola idea de salir del aula ya era suficientemente entusiasmante para ti. Entonces estos chicos salen con sus winchas, entusiastas, se ponen a medir la losa deportiva, la registran en un papel, en fin, maravilloso, ¿no? Y es tan maravilloso que cuando Antonio ve la escena, ¿no? Se llena de satisfacción, dice, ¿no? La imagen de los estudiantes disfrutando la actividad llena de satisfacción a Antonio. Recuerda su época de estudiante, ¿no? Y sus tediosas clases de matemática. Recuerda cuando él era escolar, él era estudiante. Y ahora dice, ahora que soy docente, he logrado que esta sea una clase dinámica y divertida para mis estudiantes. O sea, él tiene esa percepción. Muy bien. Y sí, ciertamente si tú ves esto, tú seguramente te sentirías inclinado a felicitar a Antonio, ¿no? Por la manera en que maneja el trabajo, ¿no? Con los estudiantes. Vamos a ver qué pasó. En ese mismo instante, Adriana, una colega, se aproxima y se acerca a uno de esos estudiantes, esos grupos de estudiantes. Le dice, qué interesante, chicos, cuéntenme, ¿qué están haciendo? Y los estudiantes le dicen, hola, Miss, estamos midiendo el perímetro de la losa deportiva. Excelente, le responde ella. Y luego añade. No sé si se imaginan la pregunta. ¿Qué pregunta creen que va a hacer Adriana? No por malvada, no porque quiera generar ningún conflicto, es una pregunta que de repente es natural. ¿Ustedes qué preguntarían si ven a un grupo de estudiantes midiendo la losa deportiva? ¿Qué se les ocurriría preguntar? Está aprendiendo haciendo, dice Rosa. Seamos naturales, quitémonos el chip de docentes, ¿no? No preguntemos qué competencia estás desarrollando, qué capacidades, no. Tú ves un grupo de estudiantes midiendo la losa deportiva.
¿no te resultaría natural preguntar lo que pregunta Adriana? ¿Para qué están midiendo el perímetro? ¿No? Entonces, Adriana conversa con los estudiantes, le dice, sí, Miss, estamos midiendo el perímetro. Y luego esta maestra le pregunta, ¿y para qué están midiendo el perímetro? No lo hace con mala onda, no lo hace para generar, como te digo, ningún conflicto. Naturalmente pregunta, ¿y para qué están midiendo el perímetro? Entonces los estudiantes se quedan en silencio, algunos no comprenden ni siquiera por qué pregunta para qué, ¿no? Y otros responden, como dice ahí, porque eso nos dijo el profesor. Miren, este caso es potente. Antonio ya entendió que el conocimiento hay que ponerlo en acción. Y aquí está poniendo en acción el conocimiento, porque estos estudiantes no están haciendo poca cosa, están midiendo, están registrando, o sea que están utilizando las expresiones decimales, seguramente están operando con ellas para calcular el perímetro, y una serie de habilidades, actitudes, de repente hay, ¿no? Estas actitudes más de colaboración, en fin. O sea, cosas valiosas están ocurriendo aquí, pero falta algo. Y ese algo es lo que Adriana ha revelado casualmente con esa pregunta. Son estudiantes que hacen cosas, pero que eso que hacen no tiene un propósito. No me refiero a un propósito de aprendizaje. Les pedí hace un minuto que nos quitáramos un poco el chip de docente. Me refiero a propósito, a ¿para qué haces algo? Entonces, los estudiantes están midiendo la losa deportiva. Ya, pero ¿para qué? Si no hay un para qué, creo que tú ya reconoces esta práctica con un nombre, ¿no? Se llama activismo, algunos le dicen. Hacer las cosas, pero sin un propósito. Entonces, este año creo que sería importante que nosotros pudiéramos identificar en nuestra propia práctica si es que estamos cayendo en eso, si es que estamos proponiendo actividades que pueden ser interesantes, pero que simplemente son eso, actividades interesantes, pero que no tienen un propósito. Acuérdense de la primera idea, hay que enfrentar a los estudiantes a situaciones reales, y las situaciones reales tienen un propósito. ¿De acuerdo? Y cuando, insisto, cuando hablo de propósito estoy hablando de la manera más natural, digamos, del significado de esta palabra, ¿no? Una idea de para qué estás haciendo eso. Ahora ustedes dirán, ok, faltaría el propósito, dice ahí Lisbeth. Insisto, el propósito no es un enunciado de tipo pedagógico, ¿ok? No estamos hablando de eso, no estamos hablando de colocar de repente en un papel propósito de aprendizaje, no, estamos hablando de para qué haces esa acción. Así de simple, ¿de acuerdo? Entonces, de repente algunos dirán, ok, hasta ahí entiendo. Me pareció raro esto porque a mí me parecía maravilloso, pero ahora sí hay algunas ideas que de repente necesito replantear. ¿Y cómo sería una actuación con propósito? ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner un caso. Entonces, esta es la segunda idea que quería compartir con ustedes, que no toda acción refleja un actuar competente, que las acciones deben tener un propósito. Insisto, e insisto, e insisto, que no estoy hablando de propósito en términos pedagógicos, en términos de propósitos de aprendizaje. Estamos hablando simplemente de para qué están los estudiantes haciendo eso. Entonces, vamos a ver algo muy similar al caso de Antonio. Bueno, aquí, esto ya lo hemos comentado, dice, como docentes debemos plantear situaciones en las que los estudiantes no solo hagan algo, sino que realicen acciones orientadas a resolver un problema o desafío genuino. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, pensemos en otro caso, en un ejemplo en este caso. Es Renato. Renato es otro docente de otra escuela. Y Renato y sus estudiantes vienen trabajando en un proyecto para recuperar una zona en estado de abandono. Esa zona está colindante a la escuela. Con ayuda de algunos padres, han limpiado y nivelado el terreno y planean cercarlo con plantas que gestionarán mediante una donación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí muchas cosas han cambiado. Hay un problema real, ¿no? Los niños pasan por esa zona y es una zona abandonada. Y es una zona que podrían recuperar si movilizan los esfuerzos de todos, de los estudiantes, de los vecinos, de los padres de familia. Muy bien. Seguramente, ¿no?
habrán pedido el permiso al municipio y todo lo demás, ¿cierto? Pero ahora lo que quieren ellos es cercar eso con plantas. Entonces dice, cada uno de los grupos investiga las opciones más idóneas, por supuesto, ¿no? Tendrían que ser plantas que puedan crecer sin demasiados cuidados, sin regarlas muy continuamente, que puedan crecer de manera tupida para que puedan formar eso que se llama cerco vivo, ¿cierto? Y no todas las plantas tienen esas características. Así que ellos van a tratar, o van a investigar, mejor dicho, qué plantas son más idóneas para eso. Pero además, ustedes seguramente tienen mucha más experiencia en ello, pero cuando uno compra, digamos, plantas, ¿no? Estoy pensando en un entorno más urbano, vas al vivero, no sé, y compras esas plantas, usualmente lo que te recomiendan es a qué distancia vas a plantar una de la otra, ¿no? Cada 30 centímetros, cada 40, cada 50. Eso es lo que usualmente ocurre, salvo que lo hagas, ¿no? De manera improvisada, digamos, pero usualmente te recomiendan determinada distancia. Entonces dice, para saber cuántas plantas necesitarán, averiguan a qué distancia se recomienda sembrar una de otra y emplean sus winchas para calcular el perímetro del terreno. Casi, casi es la misma imagen que con el otro profesor, ¿no? Con Antonio. Muy bien. Pero hay una distinción puntual, ¿no? Dice, la escena es similar a la de la clase de Antonio, estudiantes midiendo un terreno con winchas. Sin embargo, hay una diferencia fundamental. Si alguien les preguntara por qué están midiendo el terreno, ellos podrían responder con claridad porque necesitamos calcular cuántas plantas necesitamos para acercar el terreno. Es a ese propósito que me refiero. No estoy diciendo que el propósito de aprendizaje no sea relevante, solo que estoy tratando de clarificar que en este contexto, de este webinar y de este caso, cuando yo hablo de propósito, hablo de eso. ¿Para qué estás midiendo? Porque quiero saber cuántas plantas necesitamos para acercar el terreno, ¿no? Si voy a gestionar, una donación, quiero saber cuántas plantas voy a pedir al vivero que nos done. Hay un propósito que la propia situación plantea. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, son 10:30, estamos cumpliendo escrupulosamente con el tiempo. No quiero ir tampoco demasiado rápido. Así que antes de pasar al siguiente bloque, de repente podríamos responder algunas preguntas que puedan surgir aquí. Yo tengo solo acceso al chat de Facebook. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien reconoce eso en su práctica, o lo que sea, bienvenido a los comentarios. Buenos días, Lucy, Mari. Está interesante, dice Santos Olindo. Muchas gracias. Muy bien. Bien, como veo que no hay preguntas, cada acción del estudiante tiene un propósito, efectivamente. Entonces, miren cómo a veces nosotros nos desenvolvemos a dos niveles, ¿no? A nivel de docente, y nos resulta muy difícil salir de ese papel. Entonces, cuando nos preguntan, respondemos todo en términos de competencias, capacidades, desempeños. Y a veces es importante no dejar de lado eso, pero sí también pensar en la perspectiva del estudiante. Ya, para ti puede ser valioso como docente, pero lo es también para el estudiante, ¿no? Para ti puede ser interesante porque quieres con eso desarrollar justamente tal o cual competencia, pero desde la perspectiva del estudiante también es interesante. Entonces, precisamente este segundo punto del webinar tiene que ver con cómo diseñar esto que nosotros hemos llamado situaciones significativas y que en muchos casos no han sido tales, ¿no? Ustedes seguramente habrán experimentado lo que es diseñar algo, llevarlo al aula, implementarlo y darse cuenta, algo está ocurriendo, pero yo partí de los intereses de los estudiantes, yo lo diseñé con esta intención y todo lo demás, pero veo que no está resultando. Y a veces cuando las cosas suceden de ese modo, entonces uno tiene que
meter mano, digamos, a la situación, tomar control sobre esto, decirle a los estudiantes, bueno, hagan esto, hagan lo otro, porque claro, no surge naturalmente, precisamente porque la situación no prendió, no permitió, ¿no? Desarrollar, ¿no? Catapultar, digamos, detonar estos intereses, ¿no? Que van a permitir a los estudiantes de repente desarrollar un proyecto a largo plazo, cosas por el estilo. Muy bien. Aquí Katy Espinosa dice, para desarrollar competencias necesitamos partir de situaciones significativas y retadoras, teniendo en cuenta el propósito. Muy bien. Ahí otra vez salió el tema del propósito. Sí, ciertamente. Tiene que haber una intención clara, ¿no? Acá Luis Fernando dice, ¿qué pasa si los estudiantes tienen problemas con escribir, leer y conocer la disciplina científica? Había mencionado en un primer momento la importancia de los conocimientos, ¿no? La importancia de, según la propia definición de competencia, Luis, ser competente implica movilizar conocimientos. Entonces, de acuerdo, o sea, si esos conocimientos y esas habilidades no se han desarrollado, no hay posibilidad alguna de competencia, ¿cierto? Así que insisto en que el conocimiento tiene un rol importante, ¿ya? De repente no es la idea central de este webinar, pero aprovecho esta intervención de Luis para volver a recalcarlo, ¿ya? E incorporarlo como una idea adicional para este año. El gran asunto es que a veces uno escucha eso y realmente escucha algo distinto. Uno escucha, el conocimiento es importante, sigue siendo importante. Lo escuché en un webinar del Ministerio de Educación. Entonces está bien lo que yo estaba haciendo. A ver, chicos, 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. Y hago eso porque el ministerio me dijo que el conocimiento era importante. Es que nuevamente estamos hablando de dos cosas distintas. El conocimiento es importante, pero eso no significa que enseñemos el conocimiento por el conocimiento, que enseñemos el conocimiento de manera memorística. ¿No? ¿Me dejo entender? Seguimos preservando el rol del conocimiento, pero eso no significa memorización, eso no significa simplemente que aprendan de paporreta, que aprendan simplemente fechas, porque hay que aprender fechas, porque el conocimiento es importante. Hay que entender con claridad esta diferencia, que puede ser sutil, pero que es importante. El conocimiento sigue siendo importante, pero también es importante cómo ese conocimiento, en lugar de transmitirse, se construye. Eso nos lleva un poco más a este marco socioconstructivista. ¿De acuerdo? No es de repente la agenda, digamos, de este día, pero no quiero dejar de decirlo. Dice Fidel, es cierto, si no hay conocimientos, no se puede desarrollar competencias. Ahora, lo que se plantea no necesariamente es que primero aprendan conocimientos y después los pongan en juego. Los que están familiarizados con el enfoque basado en resolución de problemas saben que yo puedo resolver un problema que no había visto nunca y en ese proceso de enfrentarme al problema aprendo y construyo conocimiento. Entonces no es tanto primero construyo conocimiento y después lo aplico, es un poco la estructura que teníamos antes cuando nosotros éramos estudiantes, sino que en muchos casos el propio proceso de enfrentarse ya al problema es el medio mismo para construir conocimientos. Eso creo que podría ser motivo de un webinar específicamente para ese tema. Muy bien, perfecto. Entonces, continuamos con esta segunda parte para que no se nos vaya el tiempo. Dice, ¿cómo diseñar situaciones que promuevan competencias? Vamos a ver un caso. El periódico escolar. Roberto dice, es maestro de 4º grado de primaria, asistido a varias capacitaciones donde le han dicho que debe plantear situaciones significativas y que los estudiantes aprenden mejor cuando se conectan con contextos reales. Yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? Y qué bien que Roberto haya tenido esa posibilidad. Miren, en la capacitación le han dicho que debe plantear situaciones significativas. Ok. Y que los estudiantes aprenden mejor cuando se conectan con contextos reales. Bien, estamos bien. Ahora dice, Roberto en este bimestre trabajará con sus estudiantes la competencia resuelve problemas de cantidad. Específicamente, dice, abordará situaciones que involucran
el concepto de fracción, ¿no? Estas situaciones en donde hay que partir algo en partes iguales. Y piensa, tengo que hacer algo más interesante que solo ejercicios en la pizarra. Necesito algo que los motive. Aquí Roberto apunta algo súper interesante, dos ideas importantes. Ir más allá de los ejercicios, ¿no? Y hacer algo interesante que los motive. Creo que todos estamos de acuerdo en que la motivación, el interés es fundamental. O sea que hasta ahí, del caso, no podemos estar más de acuerdo con lo que Roberto plantea. Ahora, miren, continúa, dice. Recuerda que en una capacitación mostraron ejemplos donde los estudiantes asumían roles, científicos, arquitectos, periodistas, ¿no? Esas situaciones en donde les dicen a los estudiantes, imagínate que eres un científico, imagínate que eres, ¿no? Un asesor, ¿no? Y te han pedido que des tu opinión acerca de tal cosa. Y le pareció una buena idea. Y decide Roberto que sus estudiantes serán periodistas. Y esa noche, ¿no? Redacta, a, aquí Pedro estaba preguntando cómo construir el conocimiento, efectivamente. Mencionaba que eso debería ser parte de un webinar específico para eso. Muy bien, pero quiero continuar con esta idea. Como ya Roberto tiene las cosas claras, dice esa noche redacta. Imagínense Roberto en su casa de noche, ¿no? Y redacta, dice, la directora del periódico escolar te ha encargado una misión muy importante, ¿no? Es un enunciado que está dirigido a sus estudiantes, ¿no? Escribir un artículo sobre las fracciones para que los estudiantes de otros grados comprendan este tema. Ah, interesante. A ver, voy a escribir un artículo sobre las fracciones para que los estudiantes de otros grados comprendan este tema. O sea, incluso hay una intención, ¿no? Comunicativa, ¿no? No se queda simplemente en el artículo, sino que tiene un sentido, que es que otros estudiantes aprendan a partir de esa lectura sobre las fracciones. Tu artículo dice, debe explicar qué son las fracciones, cómo se representan y para qué sirven. Y ahí Roberto, ¿no? Inspirado, de repente ha utilizado inteligencia artificial y todo lo demás para darle ese toque así de entusiasmo al enunciado. Dice, el periódico se publicará la próxima semana y todos esperan tu trabajo. Listo. ¿Ok? Pues Roberto dice, ok, mañana voy con esto y a mis estudiantes les va a encantar. Roberto dice, está satisfecho. Siente que ha creado algo motivador, con un rol, un producto y hasta un sentido de urgencia, porque la semana ya tiene que ser publicado el artículo. Al día siguiente presenta la situación con entusiasmo. Los estudiantes escuchan en silencio, algunos asienten, otros miran con extrañeza. Luego empiezan las preguntas. Profe, o profesor, ¿de verdad va a salir en un periódico? Y el profesor le dice, bueno, no, es como si fuera un periódico. Y otro estudiante que de repente no ha escuchado esa respuesta dice, ¿y quién es la directora del periódico o el director del periódico? Y el docente entonces se ve obligado a responder, ¿no? Bueno, es parte de la situación, es imaginario. Y otro estudiante pregunta, ¿no? ¿Y por qué un periodista escribiría sobre fracciones? Entonces Roberto ahí tiene que improvisar, dice, porque es un periódico escolar y los periódicos escolares escriben sobre temas educativos. Punto. ¿Ok? Son preguntas que genuinamente los estudiantes plantean, ¿no? Y son preguntas que revelan que efectivamente, precisamente por esta inocencia, ¿no? De los estudiantes que preguntan cosas que a veces nos ponen en aprietos, sí, pues, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido esto. O sea, la idea era buena, de que los estudiantes tengan un rol, ¿no? De que piensen en otro estudiante y que a partir de la lectura del artículo puedan aprender matemáticas. Pero yo como docente, si mis estudiantes me preguntan esto, me voy dando cuenta de que efectivamente la situación carece de algo. Vamos a pensar en qué palabra, ¿ya? De qué característica carece esta situación. Pero seguramente, como ya yo estoy, ¿no? En marcha,
en pleno proceso, me va a ser muy difícil modificar y hacer ajustes. Hasta me puedo poner a la defensiva, ¿no? De repente, una pregunta más y ya Roberto estalla. Dice, chicos, ya, dejen de preguntar, escriban su artículo, ¿no? Entonces, podría suceder eso porque somos seres humanos, estamos atendiendo a un montón de cosas, a un montón de estudiantes, ¿no? Y entonces que te hagan esas preguntas y que precisamente de pronto esas preguntas te hagan dar cuenta de, uy, cierto, ¿no? Esto no tenía mucho sentido, puede resultar demasiado difícil de manejar. Los estudiantes, para continuar el caso, dice, no parecen convencidos, pero comienzan a trabajar porque es lo que el profesor ha pedido. Algunos preguntan directamente, profesor, ¿qué tenemos que poner? Y Roberto termina dictando los puntos que debe incluir el artículo. Y los estudiantes se entregan textos que son muy similares entre sí. ¿Ok? ¿Te resuena eso o no? ¿Alguna vez has pasado por una situación así, que pensabas que ibas a hacer un boom en tu aula con lo que habías diseñado y te das cuenta de que no, y que de repente hay preguntas que te resultan un poco incómodas porque no las habías previsto? Y yo mencionaba hace unos segundos que a esto le faltaba algo y que ese algo podría resumirse en una palabra. Hagamos ese ejercicio mental. ¿Qué es lo que le podría faltar a esta situación? Algunos dicen interés, falta de interés de los estudiantes, porque las propuestas salen del docente. Bien, Katy. Dice Ángela, dice, a veces así sucede, llevamos todo pensado y cuando lo trabajamos en el aula, los estudiantes nos sorprenden preguntando algo en lo que no habíamos pensado, efectivamente. No se ha tomado en cuenta las expectativas del estudiante. ¿Ok? Ahora, a veces es difícil eso. Y lo mencioné hace un momento, pero nosotros creemos firmemente que todo tiene que partir del interés de los estudiantes, pero difícilmente los estudiantes podrían decir, profesor, yo quisiera ser periodista y quisiera escribir artículos. A veces nosotros tenemos que provocar el interés. O sea, no solamente centrarnos y limitarnos a los intereses actuales del estudiante, que está muy bien que lo hagamos, pero tampoco nos limitemos a eso. Ustedes pueden, porque es parte del rol de la escuela, ampliar los intereses de los estudiantes. Ustedes pueden más bien pensar, esto podría ser de interés, aunque los estudiantes no lo conozcan, y crear las condiciones para que ese interés surja en los estudiantes. ¿De acuerdo? Eso también podría ser. Pero para no hacerlo más larga, saber para qué van a realizar el artículo. Sí lo saben, Edith. Saben que van a realizar el artículo para que otros estudiantes, leyendo el artículo, aprendan sobre fracciones. Aquí Esther habla sobre partir de una necesidad de aprendizaje, cómo alinear ambas perspectivas, efectivamente. Para no hacerla larga, creo que hay que incorporar una palabra para determinar nosotros mismos, cuando estemos diseñando situaciones, si esto realmente es una situación significativa o no. Y la palabra es autenticidad. ¿Es una situación auténtica o no? ¿Y qué entendemos por auténtico? Que se parece a lo que realmente ocurre en el mundo real. Es decir, ¿se escribe en periódicos para enseñar fracciones? Creería que no, ¿no? Incluso un periódico escolar. Entonces, cuando decimos que una situación carece de autenticidad, significa que los estudiantes no se lo compran. Los estudiantes se dan cuenta de que es artificial, de que es el docente que quiere que aprendas fracciones y te está inventando esta idea de que es un periódico. Pero finalmente lo que hay que poner es qué es una fracción, cómo se opera con ellas y para qué sirve. Los estudiantes son muy hábiles para detectar cuando una situación es artificial, cuando no es real, cuando no es auténtica. Entonces, una idea que quisiera compartir en este momento del webinar, en este segundo bloque, es la autenticidad. Tratemos de asegurarnos, pasemos por ese filtro, de leer nuestra situación, la situación que nosotros planteamos, y asegurarnos de que se perciba auténtica. Y repito, ¿es así como en el mundo real se hacen las cosas? Desde luego, tú puedes modificar algunas cosas, tú puedes adaptar los problemas reales
al aula. Definitivamente no tiene que ser tal cual, pero al menos tiene que parecerse a lo que realmente hace un periodista, a lo que realmente hace un científico, a lo que realmente hace un arquitecto. Entonces, esa palabra, quisiera que nos quedáramos con ello, tiene que ver con la autenticidad. Auténtico y acorde con las necesidades y expectativas de los estudiantes. De acuerdo, de acuerdo. Es importante trabajar con situaciones reales que reflejen el interés del estudiante. Estamos entonces de acuerdo. ¿Ok? Tan importante como el interés y como las necesidades, entonces, es la autenticidad. ¿Ok? Pónganle énfasis al tema de la autenticidad. Muy bien. Sigamos ahora con, dice, los estudiantes suelen reconocer con rapidez cuando una situación es auténtica y cuando es artificial, cuando tiene un sentido real y cuando se trata solo de cumplir con las demandas del docente. Entonces, ¿cuántas actividades nosotros proponemos con la mejor intención, pero básicamente tiene una intención pedagógica? Tiene que ver con esta capacidad, tiene que ver con esta competencia, tiene que ver con este enfoque transversal, y a veces forzamos las cosas. Lo que queremos compartir aquí es evitemos forzarlo. Encontremos situaciones que naturalmente logren desarrollar eso que nosotros queremos que los estudiantes desarrollen. No forcemos las cosas. Dice Celso, sí, pues cuando proponemos situaciones significativas, siempre hay estudiantes que no se comprometen con el desarrollo y no se involucran. Ya, pero claro, ahí está un tema de atribución. ¿Cuál es el problema ahí? Desde luego, seguramente en la ecuación están docentes y estudiantes, están los dos. Pero como docentes nos corresponde pensar un poco en lo que está bajo nuestro control. ¿Es simplemente que nuestros estudiantes son apáticos y no valoran esta situación tan interesante que les he propuesto? Pues que en verdad no era tan interesante como parecía, no era tan auténtica como parecía. Entonces, es una lección de repente un poco difícil para un docente, pero yo recuerdo a alguna maestra, una colega, y cuando yo empecé con esto me explicó eso. Pensemos en qué podemos, o sea, en cómo nos responsabilizamos de eso, en nuestra parte de responsabilidad. Y el proceso de diseño tiene que ver con nosotros. Entonces, no pensemos simplemente en que los estudiantes son apáticos, o carecen de interés, o son flojos, o de repente es la situación las que no los catapulta, no detona esos intereses, no gatilla esos intereses en los estudiantes. Muy bien. Muy bien. Acá dice dos caminos, pero un mismo fin. ¿A qué nos referimos con esto? No sé si ustedes han mirado un poco su propia práctica. Voy a avanzar un poco rápido para poder cerrar tranquilamente esto. Pero hay docentes que cuando plantean una situación significativa tienen distintos puntos de partida. Y básicamente, no digo que haya solo dos, pero por lo general hay dos grandes caminos, dos grandes puntos de partida. Partir de una situación real que aparece de pronto en la escuela, que aparece en los periódicos, que aparece en la comunidad y que tú la llevas al aula, ¿no? Tú dices, esto no lo puedo desaprovechar, esto lo tengo que llevar al aula. Y hay otra forma de partir este diseño que tiene que ver con partir de la competencia y diseñar una situación que la desarrolle. Esto es, yo me imagino un escenario un poco más controlado, ¿no? Un docente por la tarde en su casa pensando, necesito desarrollar o necesito que mis estudiantes desarrollen esta competencia y entonces a partir de esa necesidad yo voy a pensar en una situación que permita desarrollar. ¿De acuerdo? ¿Cuál de ellas es correcta? Ambas son correctas. Son maneras diferentes de pensar en el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner ejemplos de ambos. Partir de una situación real. Aquí tenemos a Natalia, esta maestra. Es una maestra de primer año de secundaria. Está camino al colegio. Se da cuenta por la calle que transita de que la cantidad de perros callejeros, ¿no?, ha aumentado tremendamente en los últimos años, ¿no? Hay desperdicios en las veredas, hay todo un tema, ¿no? Que a ella le afecta. Y es interesante porque esta situación real, en principio, es una situación que le afecta a ella como maestra. Eso es bien interesante porque nosotros solemos pensar que siempre es el interés del estudiante,
Pero en este caso es una situación que esta maestra está vivenciando. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver que esta maestra hace algo importante. Dice, desde hace algunos años la cantidad de perros callejeros ha aumentado de manera notable, lo que ha generado distintos problemas en la comunidad. A Natalia se le ocurre que esa problemática bien podría ser de interés para sus estudiantes. ¿Okay? O sea, hace un clic, una conexión. Dice, esto me afecta a mí, pero yo creo que también podría afectar a mis estudiantes. Esto me interesa a mí, pero yo creo, por lo menos tengo la hipótesis, de que también podría interesarle a mis estudiantes. Insisto, ¿eh? Parte de una experiencia suya. Es un poco a contracorriente con lo que se dice, ¿no? No, tienes que partir de los intereses de los estudiantes. Aquí es una situación que ella está vivenciando. Sin embargo, ella hace esa conexión. A ver si eso también es relevante para sus estudiantes. Y efectivamente dice, al compartir su preocupación con ellos, confirma que también lo perciben como un asunto relevante. O sea, ella se asegura de que a sus estudiantes también les parezca interesante. ¿De acuerdo? Esa confirmación es clave. Y mira lo que ocurre. ¿Cómo es que ella se da cuenta que es relevante también? Por múltiples razones. Dice, algunos estudiantes sienten inseguridad al encontrarse con un perro. Dicho más sencillo, ven un perro delante, callejero, que no tiene dueño y tienen miedo, que les muerda, ¿no? Cosas por el estilo. Otros han tenido malas experiencias con los desechos que quedan en la vía pública. Ahí no tengo que ser muy gráfico, ¿no? Pero creo que a todos nos ha ocurrido esos accidentes, ¿cierto? Otros, en cambio, se preocupan por el bienestar de los animales. Mira qué situación tan compleja en el sentido de cuántas aristas tiene, ¿no? Los estudiantes, algunos, se preocupan por experiencias negativas que ellos han vivenciado, pero estos otros estudiantes, que no son mejores ni peores que los otros, no estamos juzgando sus razones, están pensando más en el bienestar de los animales. Están desnutridos, están enfermos, están expuestos a accidentes, ¿no? Etcétera. Muy bien. Entonces, Natalia les propone abordar esta problemática. Como ya se aseguró que es de interés, dice, ok, entonces vamos a trabajar sobre esta problemática. ¿Qué les parece? Y los estudiantes asienten. Está bien, nos comprometemos con esto. Y lo que hace la maestra es diseñar una propuesta de trabajo. En una primera parte, los estudiantes se van a dedicar a comprender mejor la situación. Los estudiantes recogerán el punto de vista de distintos actores de la comunidad. Como tarea en este momento vayan pensando qué competencias podrían estar desarrollándose aquí. Hay una muy clara, ¿ya? Pero acá los estudiantes recogen el punto de vista de distintos actores de la comunidad. Cómo afecta a los vecinos, cómo afecta a los dueños de mascota, qué piensan el personal del centro de salud, los voluntarios de albergues, ¿no? E indagarán qué normas existen sobre tenencia responsable. Ahí hay otra pista. ¿Qué normas existen sobre tenencia responsable de animales? ¿Y qué responsabilidades le corresponden al municipio? Primera parte. ¿Ok? Siguiente, analizar causas, efectos y soluciones posibles. En un segundo momento, la docente, Natalia, les plantea que revisen experiencias en otros contextos, de otros lugares. ¿Cómo es que resolvieron ese problema? Y que las adapten para que sean viables a su realidad. Pero también dice que consideren tanto el derecho a la comunidad a contar con espacios seguros, que es una de las problemáticas, pero también el derecho de los animales a una vida digna. Imagínense cuán rico es este asunto de poner en debate y en tensión el derecho de unos y el derecho de otros, el derecho de los ciudadanos, el derecho de los animales. Aquí hay cuestiones bien interesantes que se pueden abordar. Y finalmente, dice que las propuestas más sólidas van a ser presentadas ante la municipalidad distrital mediante una carta ciudadana. Entonces, ¿qué caracteriza a la actuación, digamos, de Natalia? Primero, parte de una situación real. Es una situación que parte de experiencia personal, cosa rara, insisto. No estoy diciendo con ello que a partir de ahora todas las situaciones significativas van a partir de nuestra experiencia personal. Lo que estamos diciendo es que es posible que parta de eso, siempre y cuando, ahí está la condición, que confirmes
que eso que es interesante para ti, eso que te afecta a ti, también afecta a tus estudiantes. Es una situación compleja que posee múltiples dimensiones, ¿no? Y lo que hace la docente, Natalia, no es decirle al estudiante, haz esto y luego esto y luego esto. Estructura el proceso, pero no asfixia al estudiante. Permite que el estudiante tome decisiones, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién podría ser relevante entrevistar? No sé, al personal de salud. Eso podría ser interesante, ¿no? Otro estudiante, como se menciona ahí. También a los, ¿cómo se les llama? Animalistas, creo, ¿no? A Sociedad Protectora de Animales, también. ¿A quién más? Entonces, no es que la docente estructura las cosas de tal manera de que todo tiene ya una pauta, sino que da el marco y los estudiantes tienen capacidad de maniobra, digamos, dentro de eso. Ventajas. Si es una situación real, ya casi puedes ponerle el sello de que es auténtica, porque es real. ¿De acuerdo? Entonces, por la autenticidad, no te preocupes. Es 100% seguro que es realista, que es auténtica. El único problema, estoy imaginando que ustedes también lo piensan, es que a veces una situación realista no necesariamente dialoga perfectamente con la competencia que tú planteas desarrollar, ¿cierto? Y hay que hacer algunos ajustes. Ajustes que no hagan que la situación deje de ser auténtica. ¿De acuerdo? Entonces el riesgo es que la situación, aunque sea auténtica e interesante, no movilice las competencias que resulta prioritario desarrollar en ese momento. No estamos diciendo no lo hagan, estamos diciendo es un riesgo que tú tienes que tomar en cuenta y tienes que evitar. ¿Ok? Entonces tienes autenticidad, ¿no? 100% asegurada, pero tienes ahora que asegurarte de que dialogue con la competencia que quieres desarrollar. De repente incluyes algún elemento que no estaba inicialmente para que la competencia se desarrolle plenamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Rapidito voy a avanzar con algunos casos más, dos casos. No, un caso más, perdón. Y con eso concluimos. ¿Ya? Estoy muy agradecido por los comentarios que estoy leyendo aquí de cuando en cuando. Y nada, espero verlos el día de mañana con la continuación de estos espacios formativos. Pues terminamos con la otra contraparte, ¿cierto? El camino inverso. Miren, aquí está otra maestra, Carmen, está con su café, está en su escritorio, no hay estudiantes, ya se fueron, o de repente todavía no llegan, y está con su laptop, está planificando, ¿no? Está diseñando estas situaciones. La competencia que quieres promover es indaga mediante métodos científicos. Entonces, ¿qué es lo que hace la maestra? Pues revisa el estándar, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Las capacidades de la competencia, se empapa un poco, ¿no? Del tema. A veces nosotros solemos un poco desarrollar las competencias, pero es importantísimo volver al currículo y enterarse realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de esa competencia y de esas capacidades. Hay aportes que nos podrían sorprender si es que vamos a la base. Pues a veces nosotros solemos ir directamente a los desempeños. Hacemos un atajo tremendo y claro, instrumentalizamos nuestra práctica. Hacemos cosas, enseñamos cosas como un listado, pero perdemos de vista qué es lo que teníamos que desarrollar como competencia. Entonces, esta maestra dice, a ver, leyendo el currículo, dice, a ver, mis estudiantes deben aprender a problematizar situaciones, preguntarse sobre fenómenos y formular hipótesis. Entonces, necesito una situación que genere preguntas genuinas, no una donde yo les dé el problema ya armado. Entonces, es una docente que lee, pero lee de manera reflexiva, va tomando notas mentales. Lee el currículo y dice, mira, también mis estudiantes tienen que diseñar estrategias para indagar. Eso significa que la situación debe permitir varios caminos posibles. Luego viene generar y registrar datos. Los que estén más afines a esta competencia se darán cuenta que lo que la maestra está haciendo es tomar como notas mentales de las capacidades de esta competencia. ¿De acuerdo? Con esa comprensión, dice, cierra el documento y se queda pensando. ¿Qué situación podría despertar preguntas genuinas y movilizar estas capacidades? Y esa es la parte más difícil.
Creo que todos nos hemos encontrado en esta situación de que tenemos claro qué queremos desarrollar, pero no se nos ocurre una situación. Y volviendo a la primera diapositiva, por mucho que tú completes un formato, eso no va a lograr tener impacto en tus estudiantes. Entonces, eso es como una ilusión. Puedes completar el formato y poner todo lo que quieras, pero eso no significa que tus estudiantes efectivamente van a desarrollar estas competencias. Entonces, este es el punto neurálgico. Acá es donde tenemos que poner el mayor esfuerzo, en pensar en esa situación. En este caso, Carmen recuerda que varias madres de familia, perdón, le han comentado que sus hijos se enferman con frecuencia del estómago. Ella misma ha notado que muchos estudiantes compran alimentos en los puestos ambulantes de la entrada del colegio. Entonces, al igual que la otra maestra, conversa con sus estudiantes, les pregunta si se han sentido alguna vez mal después de consumir eso. Varios levantan las manos, comparten experiencias, dice, sí, a mí me dolía el estómago, a mí me provocó náuseas, tuve que ir al hospital. Otros mencionan que sus papás les han prohibido comprar en la calle y no saben bien por qué, sospechan obviamente, no saben que hay bacterias y todo, pero el mecanismo real de cómo eso afecta, cómo algo tan chiquito puede afectar, no lo entienden con claridad. Y ahí Carmen, ¿no?, percibe esa curiosidad genuina. Entonces, la característica de la actuación de Carmen es que parte de la competencia y sus capacidades para pensar en la situación, verifica, al igual que la otra maestra, el interés antes de formalizar la propuesta, o sea que eso es un no negociable, conecta la competencia, o al menos intenta conectar la competencia con el entorno real de sus estudiantes, promueve una situación compleja y en línea con la competencia evita, porque es indagar, evita dar el problema resuelto. ¿No? Ventajas. ¿Cuál es la ventaja? Es como la contraparte del caso de Natalia. La ventaja es que si tú diseñas algo partiendo de la competencia, pues obviamente la competencia, al menos en el papel, pareciera que está desarrollándose, al menos en el papel. La desventaja o el riesgo es más bien lo otro, la falta de autenticidad, que la situación resulte artificial o forzada y que los estudiantes no la perciban como genuina. ¿Está bien? Muy bien. Nos vamos a quedar aquí. Creo que hemos cumplido con lo previsto, sí, perfecto. Entonces, nada, agradecerles. Sé que tienen otro webinar, así que no voy a quitarles más tiempo para que tengan un descanso y un respiro. Muchas gracias por su participación, por su atención y los espero, si Dios quiere, el día de mañana a la misma hora. Muchísimas gracias.